En este cuarto episodio de One Chance Corp tenemos un invitado súper especial, futbolista profesional argentino, 12 años de carrera profesional, ha pasado por muchos equipos y países, ha tenido muchas lesiones y derrotas, pero esto lo ha llevado a ser la persona que es hoy, a superarse. Con ustedes, Pablo Marisi. Eh, el señor Pablo Marisi ahorita se encuentra en Estados Unidos. Y nada, Pablo, quería que nos contaras cómo fue o cuándo fue la primera vez que entraste a un rectángulo. Bueno, ¿cómo estás, Caleb? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, un gusto charlar siempre de fútbol. Y bueno, que recuerde mi caso personal, de mi historia, de que empecé, o sea, siempre me recuerdo creo que nací con un balón bajo el brazo, como decimos nosotros. Sí, De muy chico empecé a jugar, eh, soy de Casilda, una ciudad en Argentina, en la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, como en el centro del país. Es una zona donde salen muchísimos futbolistas y bueno, vivía a 3, 4 cuadras del club y no estaba jugando en la calle, estaba jugando en el club y así fue. Mi infancia eh, fue siempre ligado al fútbol. Nunca hice otro deporte, siempre me gustó y bueno, al principio obviamente como todo niño era jugar por jugar, todas las horas que sean posibles del día, hasta que mi mamá o mi papá me iban a buscar o si estaban en la cancha o en algún lado y bueno, y ahí terminaba el día y así, día a día. Y bueno, ahí fue donde crecí, donde me inicié, en el club de mi ciudad, y allí hice también todas las juveniles hasta los 16 años. ¿cómo? Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera, ¿pudiste hablar con tus padres o te acordás, no sé si te acordás la primera vez que te llevaron al estadio? No recuerdo, o sea, es como que nací ahí, en el club de mi ciudad. Me acuerdo sí que mi padre, bueno, obviamente fanático del fútbol, toda mi familia también. Yo tengo un hermano mayor que tiene 3 años más, entonces siempre el hermano menor sigue al mayor y mi hermano también siempre jugó al fútbol y yo era todo el día con él y empecé jugando con los amigos de él que eran 3 años mayor que yo y bueno, o sea, eso fue lo que recuerdo de mi Te infancia, lo, ¿no? te lo digo porque, pues, en televisión se ve cómo llevan a los niños de brazos al estadio, entonces pensé que ese hubiera podido ser tu caso. Sí, sí tengo un recuerdo de eso. Bueno, el club de mi ciudad, que te hablo, es un club que juega, bueno, como si fuera en Argentina, vamos a decir, una cuarta división. Entonces, en ese momento me acuerdo, sí, de que yo era chico y de que el equipo salía campeón. Y salió campeón como 4 años consecutivos. Y me acuerdo que en el segundo, tercer año no se usaba de entrar todos los partidos los jugadores de la mano, pero sí recuerdo que en la final entramos todos juntos ahí con los jugadores, éramos todos los chicos como si fuera de la academia, entramos todos de la mano de los jugadores al partido que era una final con la cancha llena y eso sí, la verdad que lo recuerdo. Una, una Pero bueno, locura. sí, una locura. Pero bueno, en ese momento, claro, obviamente ellos para mí eran los ídolos de mi infancia, más allá que era del club de un club de pueblo. Y bueno, era algo único lo que vivía. Pero sí que no se usaba como ahora, bueno, de entrar así de la mano en todos los partidos. Tenía- Era como un caso excepcional. ¿Tenías más o menos cuántos años ahí en ese momento? Y habré tenido 8 años, 10 años más o menos, entre 8 y 10 años, sí. Listo. Esa era una. Y la otra era, ¿cómo se llama el club en el que empezaste en tu pueblo y a los cuántos años más o menos crees que empezaste a jugar? De empezar a jugar en la academia habrán sido a los 4 años, más o menos, 3, 4 años, la verdad no recuerdo bien. El club es Aprendices Casildense, que es un club de Casildas, como así se llama mi ciudad. Es el mismo club donde se formó Armani, por ejemplo, el arquero de River, de la selección Ex, argentina. Sí, ex Atlético Nacional, campeón de claro. Libertadores. Sí, él es ídolo ahí en Atlético Nacional también. Bueno, somos de la misma ciudad. El hermano de él, que era un delantero buenísimo. De hecho, después tuve con el tiempo la posibilidad de jugar junto con él también. Él en ese momento, cuando te hablo que era chico y que entré con el equipo mayor a la cancha, él ya jugaba en el primer equipo y habrá tenido 17 años. Bueno, después de ahí él hizo carrera también profesional, ha jugado en Sí, Colombia. Eh, el entrenador, Jorge Sampaoli, que fue entrenador de la selección argentina, él también es de claro. esa ciudad y en ese momento estaba iniciando su carrera y era el entrenador de ese equipo. Bueno, como te decía, es una zona, Casilda está muy cerca de Rosario y Rosario es una zona de muchísimos futbolistas. Entonces, bueno, creo que eso fue también lo que fue apuntalando ahí mi crecimiento y después, como te digo, bueno, después ya inicié, cuando empecé a jugar, inicié todas las formativas ahí en ese club. Y bueno, tuve la suerte, yo siempre digo que tuve la suerte de tener a grandes entrenadores en la formativa, en las divisiones inferiores, en las juveniles, y bueno, eso me ayudó muchísimo. Buenísimo. Entonces,
¿Se puede decir que en el club de Casilda estuviste de los 4 años en un promedio hasta los que 10, 12, No, no, hasta los 16, 16, hasta los 17. 16? Sí, yo Tuviste incluso, más de 10 años en el club. sí, toda mi vida. Ese club de toda mi vida, yo es más, después, bueno, hice todas las juveniles. Como te decía, han llegado entrenadores a las divisiones formativas en ese momento que venían del profesionalismo o exjugadores que llegaban al club, exjugadores, digamos, profesionales, ¿no? Que han llegado al club y eran los entrenadores. Y bueno, te repito, tuve la suerte de tener a grandes formadores ahí en ese club y bueno, me han enseñado muchísimo. Y yo llegué a debutar en la primera de ese equipo a los 16, 16, sí, 16 años. Y bueno, después de eso, después de haber jugado en primera ahí, fue que pasé a Newell's. A Newell's, Ujú. en Newell's sería cómo se maneja en Argentina. Acá es como sub 15, sub 17, en Argentina creo que es diferente. Sí, era como sub 17, en realidad era la quinta división, allá es quinta, cuarta, reserva y primera. Como sub 17, sub 18, 19, porque después ya la reserva vendría a ser, no sé cuál es la categoría previa a la primera, pero es el segundo Ya. equipo y la primera, ¿Y lógico. cómo se da esa contratación con Newell's? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad, un poco por, no sé, nunca, la verdad nunca había tenido la oportunidad de ir a probarme a un club de primera división. Nunca lo había intentado, no se me había cruzado por la cabeza hasta que tuve esa edad. Yo creo que siempre digo que hice como un clic a los 14, 15. Empecé a ver el fútbol de otra manera, a querer, a soñar un poco, a querer jugar, a querer ser futbolista. Y bueno, ahí hay un montón de cosas, obviamente, que uno tiene que priorizar, ¿no? Sobre todo en el enfoque en la insistencia, en el esfuerzo. Y bueno, ahí me empezó a interesar y yo tenía un amigo más grande, que tenía 2 años más grande, que estaba jugando en las inferiores de Newell. Y él fue Sí, el que un poco me animó y me insistió, no, tenés que venir acá, voy a hablar con un entrenador para que te vean, para que te prueben. Y como ya te digo, yo ya había jugado en la primera división de mi equipo, en una, vamos a decir que sea la cuarta división, un equipo de cuarta división en primera. Pero claro, al jugar en esa división, yo ya tenía roce con futbolistas mucho más grandes, futbolistas sí. de mayores. Entonces, estaba como curtido, ¿no? En este sentido. Y bueno, cuando él me consiguió la prueba, me probaron y quedé. Fue tan simple como eso. Nunca había ido a una prueba a otro equipo, nunca nada. Y estuve unos 15 días ahí entrenando y me dijeron, bueno, en enero empezar la pretemporada y nada. Y así fue todo muy rápido. De hecho, bueno, Newell's, como te digo, Casilda está muy cerca de Rosario y tenía menos de una hora de viaje y Sí, el colectivo me dejaba en la puerta del club, entonces fue como todo un poco cómodo en ese sentido, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Había que hacer el esfuerzo de levantarse muy temprano, en una edad 16, 17, donde, bueno, verano, todos tus amigos la siguen playa. la noche, nos juntábamos, hacemos algo, esto, aquello, y lo mío era ir a descansar y levantarme a las 5 de la mañana, viajar a Rosario, entrenar, volver, descansar, entrenar. Y bueno, realmente hay que enfocarse en lo que uno desea y esforzarse, obviamente. Buenísimo. Dos cosas, dos preguntas que te quería hacer. En Argentina, no sé si para ese tiempo o ahora se ha puesto más difícil de que un jugador se puede probar, así como pasó contigo. Hey, profe, mira, este jugador es interesante, ¿será que se puede observar? No sé si eso pasaba solamente antes o ahora es igual. Y antes era un poco más, quizás de esa manera, había pruebas abiertas, obviamente. A ver, no es que yo fui y me pusieron en un grupo con el equipo, no. Yo fui y el primer día éramos 120 jugadores, el segundo día éramos 70, después éramos 50 y al final habían quedado 12 y para cuando terminó la prueba, creo que éramos 4 o 5 los que quedamos seleccionados en el equipo. Asimismo, hoy en día los clubes, me ha tocado volver y ir al club y está todo muchísimo más ordenado. Con el paso de los años, creo que, por lo menos de lo que sé en Argentina, los clubes han crecido muchísimo en las divisiones inferiores, todo, porque claro, obviamente que eso de ahí es prácticamente el sustento del club. Hoy en día todos trabajan con scouting, con videoanálisis, con un montón de cosas que, bueno, en esa época no estaban. Oye, Eh, pero como te decía, cuando yo me sumo al equipo, en la división mía éramos 60 jugadores. Entonces, imagínate, de 60 después jugaban 11. Y bueno, había dos, obviamente que se armaban dos equipos. Uno es el que competía en AFA, el otro competía en una liga local. Y bueno, la competencia ahí ya era diferente. Me encontré obviamente con un mundo diferente al que yo venía. Yo venía de jugar con jugadores grandes en una primera división y me encontré con un plantel de jugadores de mi edad, repleto de jugadores, con muchísima competencia y bueno, con otro torneo diferente. Yo comparo lo que fue jugar en mi ciudad, era como ir al colegio
y llegar a Newell fue como pasar a la universidad. Sí. Obviamente que el crecimiento para mí en lo personal fue buenísimo. Haber estado ahí, yo estuve 4 años en Newell y bueno, esos 4 años para mí fue fundamental para lo que siguió después. Buenísimo. Me llama mucho la atención el tema de cómo es eso de que hay 60 jugadores en un equipo. O sea, en la misma categoría habían 60 para Sí, jugar dos torneos. sí. Cuando arrancamos la pretemporada éramos 60. Y yo creo Y el, que, nada, cosa de esa época. Yo creo que recuerdo que empezó la pretemporada 15 de enero y era imposible entrenar con 60 jugadores. Y creo que desde enero hasta habremos estado un mes y lo único que hacíamos era correr, correr, correr todos los días. O sea, creo que no vimos la pelota por un mes y medio más o menos. Y bravísimo. eran las pretemporadas de esa época donde era físico 100% y era correr un día en el llano, otro día en las escaleras, otro día en subida y así. Y bueno, obviamente que después van depurando el equipo, van quitando jugadores, pero bueno, como te digo, después de ahí se arman dos planteles, entonces más o menos habrán quedado, no recuerdo bien, pero quizás unos 40 50 jugadores, dividido en dos planteles. Dividido en dos planteles. Buenísimo. Pablo, quería que nos comentaras un poco cómo es, quién es Pablo dentro del juego. ¿Quién es Pablo dentro del juego? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuáles son tus características y cuáles crees que eran tus, no debilidades, pero tus zonas menos fuertes? Bueno, yo empecé, cuando era chico era delantero con un delantero con movilidad, con un buen remate. Solo eso. Después, cuando empecé en la etapa formativa, un entrenador me hizo jugar como mediocampista y la verdad que me gustó y me quedé ahí. Y empecé a jugar como un 8. eh, hoy podría ser un volante interno, pero en ese momento el 8 era como una posición más libre de atacar, de defender, eh, una posición que era muy completa, entonces me gustaba mucho, ¿no? De saber cuándo cerrarse en la cancha, cuándo abrirse, cuándo atacar, cuándo defender, llevar al lateral, llegar al área como un delantero, era como algo muy completo. Y bueno, cuando llegué a Newell's, llegué en esta posición. Y bueno, después ahí fui cambiando un poco también, me hice un poco más interno, un entrenador me puso como en un 4-4-2 como un volante interno. Por ahí yo no tenía tanta explosividad para ir y venir en la banda, y sí tenía buen control. Y bueno, empecé a jugar en el medio, que fue la verdad una posición que me gustó muchísimo. Y bueno, lo que me caracterizaba, en mis características, siempre me caracterizó un poco más la pegada. Creo que fue lo poco que resaltaba. Entonces, bueno, siempre traté de sacarle el jugo a eso, ya sea no sé, en pelota parada o solamente en el juego. Y bueno, empecé a jugar ahí en esa posición, como un interno, un doble 5 en esa época o un volante interno. Cuando crecí un poco más, bueno, un entrenador cambió un poco el esquema, quería jugar con tres defensores, con cinco en el medio, y me empezó a usar un poco más adelante. Y bueno, siempre tuve relación con el gol. Eh, Me gustaba o se me daba naturalmente. Llegaba al área y siempre había una oportunidad que me quedaba, y entonces tenía eso de que hacía goles. Pero siempre lo hice como un volante que llegaba al área. Y bueno, él me ubicó ahí más adelante y en esa temporada empecé a hacer goles, goles. Y entonces después cuando cambió el equipo, bueno, él me dejó ahí, o sea, y empecé a jugar un poco más adelantado. Nunca fui un enganche en ese, o no sentía las características de jugar como un enganche de los enganches de esa época, Sí, de los Riquelme, los Aimar, que me encantaban, pero yo no tenía esas características. Sí, me sabía mover muy bien, y más que nada lo que me destacaba era el remate. Entonces, bueno, empecé a jugar más adelante y, bueno, cuando termina mi etapa en Newell's, yo me voy de ahí como un volante central. Y después, nuevamente, con el paso de los años, pasó la misma situación. Tuve una temporada que hice muchos goles y ya el entrenador me puso como un media punta y bueno, la posición me gustó, me sentó bien, me fue muy bien porque obviamente hice goles y bueno, eso hizo que de ahí me llamaran otros equipos y bueno, ya después de ahí quedé en esa posición, como un podemos media decir punta. que mediocampo ofensivo. Podemos decir que sí, que era un medio ofensivo, pero como te digo, en mis características o jugaban siempre, me gustó, digamos, tener la cancha de frente, jugar, entonces por ahí jugaba más atrás como un interno, y después ya directamente pasé a jugar como un mediapunta. Y bueno, yo creo que después, con el paso del tiempo, la posición que mejor me sentó era la de mediapunta. Ahí aprendí a moverme en esa zona, en el borde del área, a encontrar espacios, a jugar siempre con un delantero de referencia. Me ayudaba mucho porque
me hacía salir de los centrales. Y bueno, de hecho en algunos equipos hasta he jugado como delantero, como centro delantero. Hubo equipos donde el entrenador teníamos otro 10 y me ubicaba en esa zona. Y bueno, aprendí a jugar en esas posiciones. Y como te digo, lo que me ha destacado en ese momento que fue que siempre el gol. El gol se me dio mucho y bueno, entonces es como que siempre, o sea, a todos se le daba por ubicarme en esa zona porque sabían que, bueno, que cuanto más cerca estaba del arco, más peligro generaba. Buenísimo. Si en este momento te estuvieran viendo jugadores que tienen tus mismas características o que juegan en esa posición, ¿cuál crees que sean los 2 o 3 consejos minuciosos o esos que solo se aprenden estando en la cancha que les podría sugerir? Bueno, para un volante interno, un poco más retrasado, saber posicionarse, saber perfilarse para recibir siempre de frente a la cancha y la precisión en el pase. Siempre le digo a los jugadores que en esa posición un volante no puede errar ningún pase en esa posición, como un volante interno. Un poco más adelante, un media punta, el consejo es saber moverse y saber detectar dónde está el espacio que hay que aprovechar. Muchas veces la posición no depende de lo que uno quiera, sino de cómo se mueve el equipo rival y dónde deja el espacio. Entonces, un media punta tiene que detectar esos movimientos, saber ubicarse también de qué lado viene la jugada para recibir en el lado opuesto y atacar el espacio vacío. Creo que en esa posición es fundamental tener eso. Buenísimo. Listo, ahora volviendo un poco al tema de tu historia, más o menos podríamos decir que cuando terminaste tus 4 años en Newells, tendrías unos 17, 18 años. ¿Y qué año era en ese momento? Estamos hablando del 2000, 2005. No, yo llegué, debuté en primera en mi equipo en el 2006, yo tenía 16, llegué a Newell con 16, 17, 2007, hasta el 2011. Ya tenía 21 cuando me voy de Newells. Listo. ¿Ahí para qué equipo te vas? ¿O Perdón, cómo te 2012. contratas? 2012. ¿Cómo se da ese nuevo equipo? ¿Cómo se abre esa Bueno, puerta? eh, pasaron muchas cosas obviamente en ese camino y en esa salida. Yo ya tuve un año de contrato en Newells y ya estaba a punto de quedar libre. Fue una historia larguísima, pero en ese momento vino un equipo, yo tenía un agente que me representaba, vino un equipo de Italia que me quería, me vinieron a ver cuando todavía estaba en Newells. Bueno, al finalmente se hizo todo ahí. Ellos hicieron los papeles míos de pasaporte, de pasaporte italiano que yo no tenía y todo ese tipo de cosas. Bueno, se arregló todo eso y de un día para el otro estaba a punto de viajar y eso se cayó. Y bueno, fue durísimo en ese momento porque yo tenía otras posibilidades ahí en Argentina y las había dejado pasar, no las aproveché porque ya esto estaba cerrado y bueno, fue una historia larguísima y me encontré ya en el final era como agosto, septiembre, final del mercado en ese momento y bueno, no tenía dónde ir. Y entonces me tocó regresar a mi club de mi ciudad, en Casilda. Y bueno, al principio yo no lo vi como algo malo, simplemente que volví a jugar de donde estaba, pero con el tiempo después vi que fue durísimo porque todo el camino que yo había hecho es como que después regresar, lo que sentí después que era muy difícil, bueno, volver a salir, porque yo ya tenía 22 años, 23 años, y bueno, la experiencia de volver fue buena porque incluso me tocó salir campeón con el equipo, ese recuerdo con el equipo de mi ciudad, yo lo vi, o sea, me quedó grabado y me va a quedar para toda la vida, pero claro, después terminó la temporada y yo tenía 22, 23 años y claro, había posibilidad de ir a otros equipos, pero es como decir que yo era el mismo jugador. 6 meses antes venía de Newells y 6 meses después estaba en un equipo de la cuarta división. Ya era uno más del montón, como se dice. Entonces, bueno, fue difícil después volver a salir de ahí. Eso me pegó un poco en ese momento. Pero nada, después, como todo, pasó la siguiente temporada, tuve una muy buena temporada ahí. Y bueno, me destaqué, hice goles y me llama un equipo de una división más arriba, de la tercera división, un equipo obviamente ya profesional, esa división. Bueno, en ese momento las categorías en Argentina, hoy el fútbol argentino se ha modificado un poco, ¿no? Pero en ese momento la tercera división era fuertísima. Es como la segunda de ahora, ¿no? Hoy en día en Argentina ha cambiado, me refiero, porque antes había 20 equipos de primera, 20 equipos en segunda,
y la tercera división, y hoy hay 40 equipos en primera, 40 en segunda, y bueno, ya la tercera división es prácticamente, ya no es más profesional. Bueno, entonces, nada, me toca irme a ese equipo, y la verdad tuve una experiencia buenísima, y ascendimos a la segunda división. Y ahí, bueno, empieza lo bueno y lo malo del el sub y baja de Antes, mi... Sí, antes de que continúe, disculpa, te interrumpo, se me quedé con una duda con Newells. sí. ¿Alcanzaste a debutar en primera con Newells o llegaste a reserva? ¿Hasta qué categoría llegaste? Sí, yo jugué en reserva y jugué en primera también, estuve en una gira con el equipo. No debuté oficialmente en un partido del fútbol, de primera división del fútbol argentino, pero sí debuté en Pero una gira estuviste con ahí. ellos. Sí, exacto. Y después de ahí me tocó quedar libre. Buenísimo. ¿Y cómo se llama el equipo de tercera al que ascendiste? Se llama Juventud Unida de San Luis. Ok. Con ese Entonces, ahí- equipo, sí. ¿sí? ¿Ese equipo qué? No, con ese equipo fue con el que ascendimos de tercera división a segunda, digamos. Buenísimo. Y ahí me ibas a comentar que había pasado una polémica. ¿Qué pasó en ese equipo? No, fue ahí. No, lo que me tocó vivir fue una lesión que me jodí la rodilla a muy poquito de terminar la temporada. ¿Ligamento? Sí, en el ligamento interno de la rodilla. Y bueno, fue la primera lesión. Había tenido otras lesiones de chico, de tobillo. Y bueno, ahí como que empezó el sub y baja una piedra más en el camino. Y bueno, nada, después me tocó la recuperación. Obviamente esas lesiones de 6 meses cuesta mucho volver. No pude volver a jugar ahí en ese equipo. Volví a jugar en otro equipo de la cuarta división también. Y bueno, nada, me costó un semestre hasta recuperarme. Y bueno, ya después cuando me puse bien, de nuevo, una buena temporada. Y ahí surge la posibilidad de ir a Dominicana por primera vez. Estamos hablando de que tenías unos 26 años, más o menos, Claro, sí, para esa época tenía 25, 26 años más o menos. y llegaste a Dominicana a primera, me imagino. Sí, a un equipo de primera, en ese momento un equipo chico, Atlántico Fútbol Club. Y bueno, la verdad que la historia mía en Dominicana empezó ahí y fue algo. Bueno, el fútbol me ha dado esas cosas, ¿no? He tenido muchas lesiones, mucho ida y vuelta, Sí. cosas que han pasado, pero bueno, me ha dado cosas lindas. Y el llegar a Dominicana fue algo que no me lo esperaba porque la verdad ni siquiera conocía cómo era el fútbol en Dominicana, y cómo se vivía. Y bueno, nada, me adapté muy bien. Llegué con el campeonato, ya estaba empezado. Y bueno, el equipo en ese momento era un sprint rápido porque quedaban unas 7, 8 fechas para que termine el torneo. Y el equipo estaba séptimo y clasificaban 4. O sea, había que llegar y bueno, se dio todo. Llegué, el equipo empezó a funcionar, obviamente llegué yo con otros 2 refuerzos, me parece, en ese momento. Y bueno, el equipo empezó a ganar, empezamos a subir, me fue bien, hice varios goles importantes ahí. Y bueno, nos alcanzamos a meter cuarto en la tabla de posiciones, clasificamos al playoff, que en ese momento era semifinal y final. El cuarto jugaba con el primero, segundo con el tercero. Y bueno, jugamos con el primero, que era un rival imposible en ese momento. Y bueno, lo hicimos muy bien, teníamos un gran equipo, un gran entrenador. Ganamos la serie, ganamos la semifinal, fuimos a la final y ganamos también. Empatamos prácticamente, creo que empatamos todos los partidos y semifinal y final lo definimos en penales y nos tocó salir campeón. Una Eh, locura. sí, un hecho histórico para la liga, para ese equipo, porque fue el primer campeonato. Y bueno, la verdad que salir campeón en otro país, recién haber llegado, era todo un poco, nada, Hacer era algo historia. diferente, pero muy lindo. Realmente lo disfruté muchísimo. Buenísimo, no, me alegra mucho. ¿Ahí estuviste cuánto tiempo en ese equipo? En ese equipo estuve solo un semestre, de mitad de año hasta fines del 2017. De una llamaste la atención de otros equipos. Bueno, de hecho, el entrenador que nos dirigía, él se va a dirigir a un equipo de Bolivia. El entrenador es Miguel Ángel Sazú, alguien con el que tengo un aprecio enorme y además es muy reconocido, ha dirigido en muchísimos equipos. Él se va a Bolivia y tenía la posibilidad de irme con él. Y yo regreso a Argentina y estaba entrenando en el equipo de ahí de mi ciudad y tuve una lesión en el tendón de Aquiles. Ah, Me corté el tendón de Aquiles. Entonces, bueno, imagínate, tremendo. Y eso lo recuerdo, fue como en fines del 2018. ¿pero Y jugando te bueno, pasó eso? sí, 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 jugando ahí. Oh, Eh, y nada, fue tremendo en ese momento porque yo ya tenía todo, venía de una buena temporada y tenía todo preparado para seguir. Y bueno, nada, fue un gran freno ahí. Pero nada, esa recuperación, de todas las lesiones que tuve, esa fue la mejor recuperación porque me operaron enseguida y ya al otro día ya estaba haciendo recuperación. Y fueron 4 o 5 meses, a los 5, bueno, nada, te digo, fue una recuperación que hice
día y noche. 24 horas estaba haciendo terapia, ejercicio, lo que tenga que hacer, gimnasio. Al poco tiempo volví a trotar y a los 5 meses, bueno, obviamente la posibilidad de Bolivia esa se truncó. Y a los 5 meses estaba viajando de nuevo a Dominicana, regresé al mismo equipo, porque obviamente, bueno, el entrenador que siguió en ese equipo fue el asistente que estaba con el entrenador, y bueno, él ya me conocía, la gente del club me conocía, entonces, bueno, fue la mejor opción, ellos me arroparon ahí, y bueno, regresé a los 5 meses y ya estaba jugando. Volver, obviamente, fue durísimo, después de cada lesión, el cuerpo tiene que reinventarse, y bueno, fue duro. Al principio fue duro volver a jugar, me costaba muchísimo. Me costaba recuperar el ritmo físico, y me costaba la recuperación post partido. Eso era lo que más me costaba, ¿no? No podía entrenar con normalidad y me costó un tiempo, un tiempo. Pero bueno, me daba para jugar, gracias a Dios estaba sano y las cosas me iban bien dentro de la cancha. Entonces, bueno, poquito a poco fui tomando ritmo, fui levantando el rendimiento, empecé a hacer goles nuevamente en ese equipo. Y bueno, a mitad de año eh, me contrata este equipo, uno de los equipos más grandes de ahí, que se llama Cibao Fútbol Club, eh, y pasé a mitad de año pasé a este equipo. Y bueno, ya obviamente ya estaba en buen nivel, me sentía muy bien. Y bueno, la paradoja es que ese año volví a salir campeón de la liga con este equipo, con Cibao. Qué grande. Dos títulos en Dominicana. 2 títulos en 2 años con 2 equipos diferentes. Bueno, termina esa temporada 2018. Para la temporada 2019, bueno, yo creí que estaba la posibilidad de seguir ahí en ese momento. Pasaron algunas cosas, hay algunas diferencias con el equipo, y finalmente no jugué ahí la próxima temporada y me fui al Club Atlético Pantoja, que es el otro equipo grande de Dominicana. Es como el Boca River. Quizá no hay tanta rivalidad porque son de ciudades diferentes, pero son, como dicen ahí, el Madrid y Barcelona, porque son los dos equipos más grandes del país. Y bueno, al siguiente año, quizá no lo esperaba, pero pasé a este equipo, y la verdad que digo que eso me lo mandó Dios. Uno a veces, eh, digamos, las cosas no es quien las elige, sino cómo se van dando. Y bueno, creo que ese 2019 fue mi mejor año. Me tocó jugar en este equipo, fuimos a jugar la CONCACAF Champions League, vinimos a jugar a Estados Unidos con el New York Red Bull, después volvimos. En lo personal tuve un año tremendo, me tocó ser el goleador de la temporada, salimos campeones, ganamos los 2 torneos que se jugaron ese año, se jugaron 2 torneos, ganamos los dos. Me tocó ganarle la final a Cibao, que era mi anterior equipo. Tu ex equipo. Sí, exacto. Y bueno, fue un año increíble, increíble, lo pasé muy bien en ese equipo, que estaba en Santo Domingo, en Dominicana. Y bueno, la verdad que fue muy lindo. Pantoja, te pasa una de las mejores cosas que es ir a jugar Conca Champions, vas a jugar contra Red Bull, Sí, le ganas a tu ex Activado, a tu ex equipo, pero no quedas campeón con Pantoja, o sí, o también. sí, sí, sí. Tendrían 3 títulos Sí, en realidad sí, fueron 3, o sea, en realidad fueron 4, porque ese año se jugaron 2 campeonatos, hubo como una apertura y clausura, y ganamos el apertura y ganamos la superfinal, con con Pantoja. Pantoja, sí, Dios mío, y de hecho, bueno, le ganamos las 2 finales a Cibao, que era el equipo, anterior, el equipo del que venía, sí. tu ex equipo. Sí, no, ese año fue algo que si lo hubiera planeado no se hubiera dado tan perfecto, porque realmente se dio todo. De hecho, creo que fue mi mejor temporada ahí en lo individual. Y bueno, sí, 3 años ahí en el país, 3 veces campeón, con 3 equipos diferentes. eh, fue fuerte y bueno, Un sueño. sí, realmente, la verdad que sí. Y bueno, nada, la verdad, ese año fue excelente. Y bueno, para el año siguiente, eh, como todo, ¿no? Habían cambiado algunas cosas. El entrenador con el que yo había salido campeón en Cibao vuelve a Cibao. Eh, Cibao, en realidad yo me fui, pero me fui por una disputa ahí con alguien que estaba en ese momento dentro del club. Después el presidente quería que regrese. Bueno, finalmente elijo volver a Cibao para el año siguiente, para el 2020. Y bueno, obviamente tenía relación con el presidente, con el entrenador, que ya habíamos sido campeón ahí. Entonces, bueno, decidí volver. Y bueno, el 2020 fue el año de la pandemia. Que bueno, la verdad que ahí golpeó bastante, sobre todo al fútbol. La liga venía creciendo muchísimo en esos años, y bueno, ese año se vio muy afectado por eso. Yo llegué y el inicio del año había sido bueno. Fuimos a jugar bueno, la fase previa que se juega para jugar la Conca Champions.
Ese año habíamos ido a jugar a Jamaica, habíamos clasificado, habíamos arrancado bien el año. Y cuando llegamos, faltando muy poco para que, creo que era la semana previa al inicio de la liga, yo no me sentía bien físicamente, tenía una molestia en la rodilla que ya acarreaba de años, desde la lesión que había tenido en el primer equipo, allá en unos cuantos años atrás. Bueno, me tuve que hacer una operación como una limpieza, como una artroscopía de menisco y esas cosas. Y eso fue una semana antes de que inicie la liga. Y bueno, yo tenía que parar unas 4 semanas sin jugar. Y ahí aparece lo de la pandemia. De hecho, no se inició la liga. Me operaron de la rodilla y ese mismo día me operaron y me sacaron de la clínica y me llevaron a mi casa porque se cerraba todo. Y bueno, fue un poco duro ahí sí lo de la pandemia. Al principio, la verdad, no lo sentí como tal. Pero bueno, después como todo, ¿no? Afectó bastante. En mi caso personal, yo estaba recién operado y yo en 3 semanas tendría que estar de nuevo en la cancha jugando y en 3 semanas lo único que hacía era estar en mi casa solo haciendo rehabilitación porque ni siquiera el fisio podía venir o había forma de contactarse. ¿Viste cómo fue esa? Fue una época complicada y diferente para todo, ¿no? Y bueno, prácticamente ese año no se volvió a jugar. Volvimos a entrenar como en julio, recuerdo. Fueron 2 semanas y después se volvió a cerrar y recién el campeonato, se hizo un campeonato más corto a fin de la temporada. No fue una buena temporada, por lo menos ahí. Y bueno, nada, termina ese año y yo la verdad nada, había tenido otra posibilidad de irme a otro lado, de ir a Panamá ese mismo año del 2020. Bueno, en el 2021 y acá viene el año donde te conocí. El 2021 yo me voy a ir, otro hecho rarísimo de mi carrera, iba para Perú, a un equipo con el entrenador que habíamos salido campeón en el primer año en Atlántico, él me iba a llevar a Perú, a un equipo que se llama Carlos Stein. Bueno, acá pasa algo rarísimo que es, en Perú había descendido en ese momento Alianza Lima, que era un equipo gigante del país, Claro. y bueno, Alianza Lima presenta el caso en el TAS. Ellos pedían que el equipo no tenía que descender, que había otro equipo que le iban a sacar puntos, y bueno, la Federación de Perú decía que no, que estaba bien, que tenía que descender. Y una semana antes de que inicie el campeonato, sale el fallo del TAS y Alianza Lima queda en primera y descienden a este equipo Carlos Stein, que era donde fue el entrenador que me llevaba a mí. Entonces, bueno, pasa esto sobre la marcha, ya estábamos casi en marzo. Y bueno, entre las opciones que tenía, elijo volver a Dominicana, porque obviamente conocía el lugar, fui a un equipo nuevo en Dominicana, pero llegué y bueno, la verdad no me sentía bien, no quería, era como que necesitaba un cambio de aire, no quería, Necesitabas un nuevo aire, nuevo equipo. exacto, no quería regresar a Dominicana, me pasaba algo como que, bueno, después de haber estado en Atlántico, salir campeón, pasar por Cibao y Pantoja, que eran los dos equipos más grandes, eh, llegué a este nuevo equipo, no me sentí bien. Bueno, también no, lo que habíamos acordado no fue como se estaba dando, entonces no estaba tan cómodo ahí. Y ahí surgió la posibilidad de venir a Estados Unidos, que nos encontramos ahí en Naples. Yo tenía un amigo en común con el dueño acá del club y bueno, se dio la posibilidad de venir a experimentar un poco cómo era este fútbol, que la verdad uno obviamente desde afuera tenía una idea, después me encontré con otra y ahí, bueno, y ahí fuimos. La verdad tuvimos una experiencia de vida más que de lo futbolístico. eh, y bueno, la pasé bien. Después, bueno, ese año se fue dando de diferente manera y qué sé yo, pero bueno, acá estamos el día de hoy. Después del torneo en Naples en el 2021, ¿a dónde vas? Bueno, yo de hecho ese torneo futbolísticamente fue malísimo. Realmente no es que fue malo, el inicio había sido bueno, no sé si recordás, pero habíamos tenido unos buenos partidos, yo me sentía muy bien. Y bueno, después a mitad del campeonato más o menos tuve una lesión, un desgarro muscular, algo raro porque fue fuerte, pero no me había pasado nunca. Y no jugué más ese campeonato prácticamente hasta el final, no volví a jugar. Creo que volví a jugar en la final, jugué unos minutos en la semifinal, que volví, hice un gol y me volví a resentir, después jugué la final lesionado y bueno, se dio así. Termina la temporada y yo la verdad estaba más para retirarme que otra cosa, como lo digo siempre en joda. Pero bueno, volví a Argentina, ¿Ahí jugué tenías cuántos años? y yo tenía 31 en ese momento, 31, 32 cumplí. Bueno, volví a Argentina y volví a Argentina a un equipo que juega el regional, que vendría a ser es un torneo que se hace para ascender a la tercera división.
y se juega a fin de año, es muy corto, pero la verdad que a mí eso me devolvió la vida, jugar ese torneo, porque yo llegué muy mal a ese equipo, muy mal, pero bueno, el fútbol argentino lo que tiene de diferente a todo, a Paraguay, a Perú, a Paraguay, perdón, a Dominicana, es la intensidad y el ritmo del entrenamiento, ni que hablar obviamente con Estados Unidos. Eh, Eso no lo encontré en ningún lado. Un equipo de la cuarta división entrena a un ritmo que no lo tiene un equipo de primera división en Paraguay. No desde la calidad o del ritmo, sino desde el entrenamiento. Eh, por los preparadores físicos, por los cuerpos técnicos, por ya la idiosincrasia de los jugadores. Y en eso es muy fuerte. Y bueno, llegar ahí a mí me revivió. Porque yo llegué, como te digo, muy mal y terminé el campeonato volando. Volviste a tus raíces, a coger fuerza. Tal cual, tal cual. Y bueno, ahí se da la posibilidad de el mismo entrenador que había tenido que tuve en Dominicana, que salimos campeón, que fue el que él me intentó llevar a Bolivia, no se dio. Me intentó llevar a Panamá el año de la pandemia, no se dio. Me intentó llevar a Perú el año que pasa esto con el equipo. Y O bueno, sea, ese entrenador te quería sí o sí. sí, la verdad que, como te digo, le tengo un gran aprecio hasta el día de hoy. Seguimos en contacto y bueno, ha sido para mí importante desde todo sentido, de lo que me ha enseñado. Y bueno, él tomó un equipo Sportivo Luqueño en Paraguay, un equipo grandísimo en Paraguay, quizá después de Olimpia y Cerro el más popular en cuanto a gente. Y bueno, él Ha había sido, jugado Copa Sudamericana. este año sí, ahora creo que vuelven a jugar. Y él había sido campeón ahí, el único campeonato que tiene Luqueño fue en el 2007, cuando él era entrenador. Y bueno, cuestión es que el Luqueño descendió ese año, y bueno, él toma el equipo y me llama. Entonces, bueno, yo terminé el campeonato ahí en Argentina y me fui. Y bueno, llegué en buena forma porque, como te decía, me había recuperado, estaba entrenando, estaba muy bien. Y bueno, llegué ahí y bueno, se dio todo muy bien. Fue un muy lindo año, me encantó estar ahí en Paraguay. Jugar en ese equipo grande, con una presión grande, la verdad lo disfruté, lo pasé muy bien. Y bueno, ese año se dio, volvimos con el equipo a primera. eh, fue una muy linda experiencia. Tu carrera ha sido, no sé si decir de grandes milagros, pero de cosas anormales, no sé, pero ha sido muy Sí, linda tu carrera, la verdad no, que no fue, sí, exacto, fue atravesada por un montón de cuestiones, por lesiones, por campeonatos. La verdad que, bueno, se dio como se dio y nada, o sea, podría haber sido mucho mejor, podría haber sido mucho peor. Yo la disfruté y no me arrepiento de nada. La verdad que, bueno, estoy contento con lo que pude lograr como futbolista. podríamos decir de que te retiraste en Sportivo Luqueño en primera, después de haber ascendido con Sportivo Luqueño o Sí, profesionalmente sí. profesionalmente. Profesionalmente sí. De hecho, en ese momento había una posibilidad de otros equipos. Después, digamos, ninguna me convenció. Y bueno, ya estaba viendo de nuevo la posibilidad de regresar acá a Naples, de jugar. Yo ya quería también empezar un poco eh, a entrenar, en el sentido Ya, como ya coach. estabas buscando otro camino, ya estás buscando otro camino. Sí, exacto. Después ahí viene la transición un poco jugador-coach. Ser entrenador es algo que a mí siempre me gustó y me apasionó, te diría, desde muy chico. Y bueno, mucho antes, por allá en el 2019, 2020, empecé a hacer el curso de la licencia pro en Conmebol. Y bueno, vine ese año para jugar aquí. De hecho, todavía sigo jugando. Este año, bueno, vos conoces el torneo, vamos a jugar la Open Cup ahora que comienza en marzo, vamos a jugar después la NPSL. El club se ha desarrollado mucho en cuanto a la academia y bueno, ahí empecé a entrenar. Ya este año tengo los equipos más grandes acá de la academia, que era lo que más gustaba a mí. Tengo el sub-19, sub-17, sub-15. Y bueno, estoy empezando a desarrollar esa parte de entrenador que también me gusta mucho. Buenísimo, buenísimo. Ya para concluir, podemos decir de que tu carrera profesional, ¿cuánto duró? Y si decimos que fue del 2022, volvemos para atrás, al 2012, al 2011, Wow, unos 12 años. 12 años. Del 2010, digamos, sí, unos 12, 13 años. Impecable. Pablo, ¿qué consejo, tanto en todo lo bueno que aprendiste como de tus errores, qué consejo o consejos
puedes darle a un futbolista que está en formación o futbolista profesional? No tiene que ser un futbolista, puede ser como persona, de lo que has aprendido en todos estos años. Bueno, justamente, justamente vos lo decías ahí en la pregunta, para un futbolista profesional, no profesional, a mí me quedó grabado algo de chico que me decía un profe, eh, que no se necesita tener un papel firmado para ser futbolista profesional. El mote de profesional tiene que estar siempre. Te lo das Esté en el, vos. exacto, esté en el lugar que estés en la quinta división del país o en el Real Madrid, el profesional tiene que ser el futbolista más allá no se necesita tener un papel firmado. Profesional significa entrenarse como un profesional, descansar como un profesional, alimentarse como un profesional, y eso es ser profesional. Más allá del equipo que te estén pagando, no, porque la realidad es eso, después la diferencia es esa. Si uno es profesional y no está en un equipo profesional, pero hace todo lo que hace un profesional me refiero a eso, ¿no? Al descanso, al cuidado, al entrenamiento silencioso, al entrenamiento Incluso, extra. incluso yo le daría más valor a estas personas y me incluyo ahí, porque es que los futbolistas que están en la élite en primera división lo tienen todo. Masajistas, fisios, doctores. Sí, En exacto. cambio, a la mayoría nos toca a nosotros, ¿no? Y sí, Prácticamente, con las uñas. sí, y uno, como se dice también, ¿no? Uno tiene que estar siempre preparado, porque nunca sabe dónde va a estar la oportunidad. Y yo en mi caso, mi carrera fue una demostración de eso. Yo estaba en un equipo de la cuarta división, me sale bien, pum, me llamo a un equipo profesional. Me lesiono, regreso. Me va bien, me sale para ir a Dominicana. De nuevo, lesión, regreso. Bueno, vuelvo a Dominicana. De nuevo, lesión, regreso. Si yo ahí no me entrenaba, no me preparaba y me llamaban para ir a Paraguay, quizás el entrenador me llamaba igual porque él me conocía y sabía que, pero si yo no estaba preparado, no iba a rendir o no me iba a poder quedar, No ibas a obviamente. Sí. rendir o no ibas a aguantar el campeonato, quién No, sabe. no, o me hubiera visto y me hubiera dicho, no, por más que te quiera No puedo. no puedo tenerte acá porque no estás para este nivel. Eh, No. por eso digo que siempre hay que estar preparado, siempre, 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 y entrenar al máximo. Eh, bueno, eso es un consejo que yo le daría, obviamente. Ser profesional en el sentido completo de la palabra. Y después, bueno, obviamente la carrera del futbolista es corta y hay que sacrificarse mucho y esforzarse mucho. Yo la verdad que ni siquiera lo he mencionado en la charla, pero como te digo, nunca fue un sacrificio para mí ni levantarme a las 5 de la mañana, ir a entrenar, después ir al gimnasio, doble turno, o en pretemporada o en vacaciones en Argentina cuando hacía 40 grados y a la noche todos queríamos estar jodiendo y qué sé yo, y yo me levantaba el otro día a las 6 de la mañana y me iba a entrenar, a correr, me iba a correr solo y corría y corría y corría. Y, o sea, eso nunca fue, para mí nunca lo vi como un sacrificio, pero sí, ahora que lo pienso, digo, ahora que soy más grande, digo, ahora me cuesta entrenar ¿Cómo, y me cuesta hacer eso. Y yo digo, ¿con qué naturalidad lo hacía cuando era pequeño? Y bueno, cómo lo hice? ¿Cómo lo hice, no? ¿Cómo lo hice? ¿cómo? Que ahora decís, ¿cómo hice todo eso? ¿En No, qué momento? claro. No, claro, que hoy no lo haría. Hoy no lo haría porque el físico ya me cuesta, pero por eso cuando veo a los chicos que entreno yo, 16, digamos de 15 en adelante, 15, 16, 17, 18 años, siempre se los digo todos los días, están en una edad hermosa, aprovechenla, disfruten de entrenar, de exigirse, de cada día un poco más, cada día un poco más y cada día un poco mejor. Ese es el camino de autoexigirse para los jóvenes y de no conformarse con un día tener un buen entrenamiento, con un día tener un buen partido, porque todos los días tiene que ser algo más. Y bueno, eso es básicamente el pensamiento que siempre me ha acompañado. Creo que tener una mentalidad positiva y bueno, después desear algo y ir detrás del objetivo. No solo visualizarlo, soñarlo, pero también tener la constancia y la disciplina para ir tras el objetivo. Buenísimo. Se me vino una pregunta a la mente cuando dijiste que habías lesión, luego volver a casa, salir del país, volver a casa, como se puede, no digamos que la palabra sea derrota, sino como que momentos difíciles. ¿Qué te mantuvo fuerte en esos momentos y nunca pensaste en desistir? No, la verdad que nunca ni se me cruzó por la cabeza desistir. Es eso, es justamente insistir, insistir, insistir. Yo tenía la mentalidad centrada en querer jugar, en querer crecer.
porque eso también, yo cuando, bueno, me había tocado esta experiencia de ser campeón en Dominicana, volver, salir campeón, goleador, y yo quería crecer, quería dar el salto, quería cambiar de liga, y bueno, vos fíjate, se da lo de Perú, después no se da, vengo a Estados Unidos, y finalmente, de tanto darle y darle y darle, se da en Paraguay, ya muchos años después. Obviamente me hubiera gustado que todo eso sea a los 25 años y sin lesiones, porque obviamente mi físico era otro y hubiera sido otro jugador, pero se dio como se dio y también estoy orgulloso de la resiliencia que tuve, de no caerme a pesar de las lesiones. Y bueno, como que al final de todo, Diosito me premió y me dio lo que quería de más grande, porque de hecho, no solo eso, volviendo más atrás, cuando yo salgo de Newell's, yo en ese momento ya, más, estaba el precontrato firmado para ir a Italia y todo, y de pronto, o sea, quién sabe qué hubiera sido de mi carrera si eso se daba. A lo mejor no hubiera conocido Dominicana, no hubiera conocido Paraguay, Perú, todos estos lugares donde pasé, y bueno, hubiera sido otra cosa, pero lo importante es seguir adelante siempre, pase lo que pase. Juan Pablo, la verdad que esta charla ha sido muy enriquecedora. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y nada, espero que esto les sirva pues a muchas personas para que puedan aprender y que puedan servir en su proceso de crecimiento tanto personal como pues deportivo. Muchísimas gracias, Pablo. Espero que tengas un excelente día y te agradezco por tu tiempo, hermano. Bueno, hermano, nada, un placer volver a charlar con vos. Hablar de fútbol para mí siempre es lo más lindo que hay, así que ojalá que sirva de ejemplo para alguien que esté escuchando, que pueda tomar algún consejo o alguna historia de la experiencia que me ha tocado a mí. Y bueno, nada, te agradezco también por invitarme y te deseo lo mejor. Muchísimas,